¿En qué momento sienten o experimentan el llamado de Dios para el ministerio? Bueno, yo trabajaba en un anexo que se llamaba el anexo de Santa Rosa, y de ese anexo había otro anexo que se llama el anexo de la calle Londres. Y tú ves que en nuestras congregaciones siempre hacemos los cultos misioneros. Y yo empecé a sentir esa carga por la obra, ¿no? O sea, en cada culto misionero yo tenía esa carga, Dios me quebrantaba en su presencia. Sentía realmente, ¿no?, ese llamado, sentía que Dios me necesitaba en su obra. Pero cuando escuchaba a los pastores que venían a testificar sobre la obra, entonces un poquito como que me desanimaba. Digo, uy, Dios mío, ir para allá y pasar esos momentos difíciles, no. O sea, una parte de mí quería y otra parte de repente de mi cerebro decía, no, todavía no es el momento. Y la verdad es que Dios me había bendecido bastante. Tenía todos los recursos necesarios para poder vivir. Si hablamos de vivir cómodamente, en ese tiempo vivía cómodamente. O sea, económicamente le estaba yendo bien. Estaba muy bien. Hasta que me acuerdo que el llamado de Dios era cada vez más insistente. Yo sentía cada vez más la carga. Y yo hacía viajes para importar algunos carros que traía de Iquique. Entonces yo viajaba a Tacna y Arequipa. Y entonces me acuerdo que digo, y cada vez que hay el culto misionero estoy que me quebranto, no sé dónde va a ir a parar. Cuando usted menciona que sentía la carga, o sea, ¿qué es lo que experimentaba? Es que es el Espíritu que te pone ese sentir en tu corazón, ¿entiende? Para hacer la obra de Dios. Eso no te lo pone el pastor, no te lo pone, ¿entiende?, la gente, ni las mismas necesidades de las almas, sino es el Espíritu mismo que te pone ese sentir. Quieres ser parte del proyecto divino de salvar las almas. Ni siquiera porque las almas están muriendo, sino tú quieres ser parte de esto. Quieres estar allí con ellos, quieres padecer, quieres llorar, quieres ganar esas almas. Entonces, en cada culto misionero se hace un llamado para esto. Y uno siente el llamado de Dios, siente la carga. Entonces, dije yo, si sigo así, voy a terminar así. Entonces, ¿qué hice? Decidí viajar los días que hay anuncio de culto misionero. Dije, culto misionero, yo me veía de viaje. Pastor, voy a viajar, me viaje. Culto misionero, viajaba. Así he estado luchando. A raíz de ese sentir que se incrementaba. Yo no quería servir. Yo no quería salir a la obra. Sentía, pero no quería salir a la obra. Entonces yo pasé como 7, 8 meses huyendo del Espíritu Santo, escapando del llamado, como Jonás, escapando del llamado de Dios. Y yo viajaba y regresaba. Y pasaba el culto misionero y ya regresaba. Hasta que un día viajé por necesidad X. Y cuando regreso, encuentro en el templo un letrero grande, culto misionero. Ya había entrado al templo ya. Ya no podía retroceder. Me encontré con el culto misionero. Uy, dije, Dios mío, ahora. Y el día cuando me agarra, entiende, del hombro, el guitarra me dice, ven para acá. Y me pone en la segunda fila del asiento que había. El templo estaba lleno, pero había un asientito que se me había reservado. Y ahí me sentó. ¿Y de qué trató el culto misionero? Es algo tremendo, Dios, porque ese día hicieron un drama donde el terrorismo mató al pastor, y los hermanos decidieron no conseguir un nuevo pastor y encomendar a un hermanito que vaya y consiga un pastor en el pueblo. Y el hermanito de ahí del drama sale en medio de la congregación para decir, no, hermanito, tú quieres ir a mi pueblo a predicar. Y esa hermanita viene de frente a mí, hermano, de frente, y me pone la mano en mi hombro. ¿Tú quieres ir a mi pueblo? Oh, Dios mío, cuando puso su mano, hermano, yo terminé quebrantado, llorando, porque sabía que era Dios. Ya, porque ya venía un trato, ¿no? Sabía que era Dios. O sea, eso fue tremendo. Entonces, yo me quebranté ese día. Y maravilloso, y dije, Señor, no puedo más. Pero a pesar de eso, todavía no quería. A pesar, ¿qué hizo Dios? Dios me comenzó a quitar todo lo que tenía. Me estafaron con un carro. Una noche estoy saliendo del templo, era como la 1 de la mañana. No sé en qué momento fui a estrellar mi carro contra el poste. No estaba ebrio. Estaba bien, no sé cómo. Y la capota aquí, el timón torcido. Y si no pasan unos jóvenes y me ayudan a empujar el carro, dije, hasta aquí llegué. Hasta ahí llegué. Dije, Señor. O sea, eso fue el punto, digamos, de quiebre para que se vaya el espíritu de Jonás que está huyendo. Así es.
Y hasta ahí llegué y el Señor, ya me dispuse, Señor, tú ganas, ¿no? Aquí estoy para servirte. Y verdad, como a las semanas o al mes, el pastor Josué me dice, hijito, estamos pensando en ti para la obra. Dije, aquí estoy, Señor. Aquí estamos para servirte. ¿Y su esposa también tenía un trato? Yo conversé con ella nunca rehusó. La vez que le compartí para salir a la obra, ella estaba muy dispuesta a salir a la obra conmigo, a respaldarme, y donde he ido, ella siempre me ha acompañado. Nunca ha protestado, diciendo no quiero aquello, no. Ha sido una mujer tan virtuosa en ese sentido. Fiel al Señor. Al compromiso, al voto que empeñó sus palabras un día en el matrimonio. Así es. De acompañarte, de estar en la buena, en la mal, donde tú en todo donde momento. El mismo apóstol Pablo sabe que el trabajo misionero es de dos. Y no hay cosa mejor que trabajar de dos que trabajar de uno. Porque así se avanza mejor, se trabaja mejor, se trata mejor con las vidas y se gana también mejor las almas y se da un mejor testimonio también. Siempre será de dos. Hay mayor confianza, ¿no? Aún para el inconverso, para las familias que van llegando a la iglesia a ver un matrimonio consolidado, firme, como que también atrae, ¿no? Para que se acerquen a los pies del Señor y recibir una orientación. Cuando sale usted ya de su tierra natal, ¿para dónde le trasladan? Bueno, hay que dejarlo todo. Usted sabe que nos han incentivado, ¿no? Que cuando uno va a la obra lo deja todo y se va a servir a Dios. O sea, deja el trabajo, deja todo. Y es lo que hicimos. Renunciamos a todo, dejamos todo y nos fuimos a servir a Dios a un pueblo que se llama Ilave. Este pueblo está en la parte norte de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. Más o menos tiene cerca de 4.000 metros de altura, hace muchísimo frío. Estamos hablando de 0 grados. 0 grados en temporada de invierno. 0 grados en temporada de invierno. Y en temporada de que cae el hielo. 8, 10, 12 grados, que también es frío, ¿no? Ahí llegamos con mis 3 hijitos, porque en ese tiempo ya tenía 3 hijitos. Ahí los pusimos un pueblo que no conocía absolutamente a nadie. Era un mundo nuevo para mí. Y en el fondo también pensé que de repente las almas iban a querer escucharnos a nosotros, recibiendo, pero nada. Nos fuimos a una campaña que se hizo allí con el pastor Josué. Nos instalaron en un templito, se alquiló todo y ahí fue todo. O sea, usted fue a iniciar esa obra. A iniciar la obra, sí. A iniciar la obra. No había púlpito, no había un estradito, sí, un altarcito, no había no había nada. Yo predicaba con mi Biblia en la mano y 3 banquitas esas sin espaldar que comúnmente se usa en el mercado. Y eso fue todo lo que tuve ahí ese día. Y así me dejaron. Y cuando usted ya decide, ¿no? Ya pues aceptar ese reto, ese desafío de empezar la obra en Ilave, ¿usted llega a ese pueblo con una buena economía o llegó ya prácticamente ya de un trato? No, yo tenía todavía ahí unos ahorritos y me los llevé para allá porque sabía que había que sostener una familia. Y se me acabaron cerca de $5,000 ahí, en pagar alquileres, luz, colegio, etcétera. Con todo eso se me fue rapidísimo. Actividades que tenemos que hacer, pagar de todo, porque uno tiene que asumir todo allí. Y entonces le dije al pastor de Puno, que estaba allí, el pastor Blauro, me acuerdo. Oye, siervo, le digo, préstame, no tengo. Me dijo, yo tampoco tengo. Hagamos una tía. Ahí empecé a hacer papa rellena. ¿Por primera vez? Por primera vez mi papa rellena, que nunca yo había salido a vender en la calle, vender una papa rellena. Y yo decía, vamos a hacer si ya, pues por la necesidad tuve que ir allá. Una bandeja me pone como 10 papas, me dice, a vender, me dice. Santo Dios, dije, voy a vender, podría la sangre de Cristo. Me puse, ¿entiendes? La bandeja aquí, a mi altura acá. Tenía hasta cierto punto de vergüenza de vender, entonces dije, poder la sangre de Jesús. Y si no es una persona que de lejos me llama y me dice, ¡Papa Renero! Uy, Dios mío, volteo y de verdad estaba viendo un papa. Y así empezó mi historia de vender papa. Si decía en un momento dado de tener condiciones económicas y ahora estar vendiendo papa para pagar la obra, era difícil entender. Llegó un momento en que el diablo comenzó a bombardearme y quise renunciar a la obra. Dije, no, esto no es para mí. Pensé que me había emocionado un momento dado y dije, no,
Creo que no tengo el llamado de Dios. Creo que Dios no me ha llamado, sino ha sido una emoción mía, nada más. Y quise renunciar a la obra. Antes de llegar usted al servicio, antes de enfrentarse con esta realidad, ¿qué expectativa, qué concepto tenía usted de la vida misionera? Yo sabía que el obrero sufría, padecía, pero no es extremo. Yo sabía que los pastores pasaban necesidades. Por eso que yo tampoco quería salir a la obra. Pero no pensé de esa manera. Y que llegue a ese extremo, ¿no? Porque tenía manos para trabajar y poder enrolarme en cualquier área de laboral y resolver mi problema, y mi esposa también. Podíamos resolver el problema, entiendo, humanamente, seguro, profesionalmente. Pero no, eso no estaba en nuestra mente. Por eso que el refugiarnos en eso fue tan duro para nosotros, porque teníamos que cumplir. Y tú sabes que el cumplir inmediatamente eso con los hijos, porque la necesidad económica, la necesidad de hambre no te espera. ¿Cómo lo miraba su esposa cuando ya no había el recurso Ella jamás económico? me ha reclamado. Está en la obra, sirviendo, predicando el evangelio, tratando que las almas salgan de sus malos caminos, aquellas vidas que no conocen a Dios. Y ahora verlo al niño, ¿no? Verlo al niño que mañana no tiene pan, que no tiene para la leche, como mamá, ¿no? Pues ahí se suscitan varias experiencias, ¿no? De parte de Dios. ¿Usted en algún momento le miró a ella, digamos, triste? Sí, por supuesto me sentí limitado, porque a veces no tenía. Mi propio vestido comenzó, entiende, a gastarse. Terminé, entiende, usando calzado, entiende, que ya la suela se había gastado y el dedo aparecía por abajo. Y había que meter cartón ahí porque no había. Entonces esas cosas a uno le hacen, entiende, pensar de una manera ya distinta, ¿no? Y dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que sigo yo con esta empresa, con este proyecto que no va, que no hay solución. Que lo que yo entiendo, que me parece que Dios no me ha llamado, por eso te digo que el enemigo comenzó a usar todo eso. ¿Para qué? Para restringir mi fe y limitarme, ¿no? Y sacarme de este proyecto del pastorado. Y yo comprendí en un momento así. Dije, no, esto no es para mí. Pastor, y cuando está pasando ese momento de economía, la esposa mirando la grande necesidad, ya eran 3 hijos que usted tenía. Y ya para eso ya tenía uno más, o sea, ya de 4. Pero ella, lo lindo es que nunca me ha reclamado, o sea, nunca me ha dicho, oye, tú no me das de comer, míralo cómo me tienes, no. Nunca le viste quizás llorar, nunca mirando a tus hijos. Nos hemos mirado en nuestra necesidad y nuestra escasez, pero nunca he escuchado de ella que me ha dicho, sabes que tú no provees para la casa, porque sabía que estaba en la obra. Estando en otras circunstancias, por supuesto, ya sabía que yo había suplido mis necesidades, pero ahora nunca lo hizo. Eso tal vez fue un consuelo, una fortaleza, una ayuda, pero por encima, en forma global, mi corazón estaba dañándose, afectándose cada día más, que ya no podíamos. O sea, podemos decir que en ese momento duro de escasez que estaba pasando, como que se puso a prueba su llamado a la obra misionera. Yo creo que sí. Creo que no solamente yo, me parece que le pasa a todos. Porque Dios tiene que probar si realmente eres capaz de servir a Dios, no solamente en la abundancia, sino también en la escasez. ¿Y qué lección aprendió de ese momento de prueba de escasez? Que Dios no te abandona. Dios nunca te deja. Porque me acuerdo que un día teníamos para el pasaje de ir a una actividad que nos solicitó el presbítero en Puno. Y ese día solamente tenía el pasaje de ida y vuelta. O íbamos a la actividad y no comíamos nada, o comíamos algo y no íbamos a la actividad. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Y ella me dijo, vamos nomás, y de verdad que vamos. Decidimos ir esa mañana. Me acuerdo que ella preparó, hizo hervir el agua. No me acuerdo si hubo azúcar o no, pero ese día hice la oración más conmovedora en mi familia, ¿no? Y le dije, Señor, no, tú sabes que no tengo en este momento, pero te pido, Dios mío, que esta agua que están tomando mis hijos, tú lo conviertas en proteínas, en vitaminas, en alimento que ellos necesitan. Wow. Porque no tenemos en este momento. Hicimos esa oración, tomamos ese poco de agua y con las mismas salimos. Yo me acuerdo que me dirigí hacia el templo, o sea, la puerta de la calle que era el templo,
Y entre que me estoy acercando casi como a una hora, un metro de acercarme, alguien toca la puerta. ¿Quién será? Dije, ¿no? Y cuando abro la puerta vi una señora allí, una hermana que no la conocía, pero tenía una bolsa y me dijo, pastor, ayer he tenido he techado mi casa, pero mi pastor no ha venido. Yo le he traído esto a usted para esto, no sé si usted quisiera recibirme. Y me entregó toda una bolsa y había ahí carne asada, había comida preparada, había carne cruda, había toda una bolsa. Cuando y le agradecí a Dios, le agradecí a ella, oré por ella y entré adentro, mi amor, le digo, aquí está la comida. O sea, ver todas estas cosas, no puedes dudar que Dios nunca está antes ni después, sino te prueba para que sepas quién es Él. Yo sé quién es el Señor. Pastor, yo escuchando su testimonio, aun como usted lo tenía en la oración, a sus hijitos, ¿no? O sea, sí. Miraba en la oración que esa agua se convierte en vitaminas, proteínas, duro, muy duro, como padre, ¿no? Pero al mismo tiempo veo también que yo lo veo así, no sé, a ver si de repente usted me corrige, veo que en ese momento Dios te estaba enseñando prácticamente a depender de Él. Así es. ¿No? Una dependencia, ¿no? Porque muchas habilidades, profesión, para hacer dinero, trabajo, pero ahora como que dice, no, te cierro todo esto para que dependas de mí, ¿no? Para que aprendas, para que sepas que yo estoy contigo como sombra a tu mano derecha. Cuando usted recibió, pastor, toda esa bendición, ¿qué pasó? Es que no es la única vez, o sea, hay varias veces que he pasado cosas similares, ¿no? Donde Dios comienza a mostrarse quién es Él y dónde está Él. A veces nosotros le pedimos a Él, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Queremos verte y no está. Pero Él no está cuando tú quieres que esté. Él está cuando Él quiere estar, cuando debe de estar. Y Él está para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestras convicciones en Él, para aprender a depender de Él prácticamente. Y mientras que usted estaba pasando por ese proceso, la obra creció, las almas se añadieron, no vinieron. Es que justamente ese es el problema. Cuando tú no ves respuesta en lo que tú estás haciendo, eso es una lucha muy profunda. Yo veía que la obra no crecía, no había, las almas no venían. Uno predicaba, anunciaba la palabra, iba a ir acá, allá, todo. Los fieles eran su esposo y sus hijitos. Mi esposa dirigía, yo le predicaba a ella y a mis hijos. Entonces no había crecimiento. La obra no se desarrollaba, no habían las almas, no venían. Yo decía, ¿qué pasa? Esta situación económica, más la falta de crecimiento en la obra, me estaban cada vez más carcomiendo. Y mi fe respecto a servir a Dios iba menguando. Por eso de un momento dije, no, yo no quiero servir a Dios. O sea, como que sentiste que no tenías el llamado. Quería renunciar a la obra. Eso es importante, pastor, que usted lo testifique, ¿no? Que haya entrado en este punto, porque muchos a veces en ese momento crucial dicen, no, mejor dejo, y van y renuncian, ¿no? Y se vuelve. Pero escuchándole su testimonio y viendo hasta dónde ha llegado hasta el día de hoy, prácticamente usted estaba siendo formado para ser un matador de gigantes. Si tú lo dices así, gloria a Dios. Pero el asunto es lo siguiente. Porque cualquiera no pasa eso, pastor. Yo tengo una buena economía. Miren, usted me está hablando que cuando fue a la obra tuvo un sustento económico, no de la iglesia, sino propio, para un año. Y ahora que hace nada. Así es. Imagínese.